Oye, ya lo tenemos conectado en nuestro locutorio virtual, viene a conversarnos un tema que también hemos abordado durante días anteriores, pero que sigue teniendo repercusiones y es este Plan Nacional del Litio. Lo había él estado también anunciando que cuando íbamos a conocer estas directrices del gobierno, ¿le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? Yo creo que no, parece que no le gustó mucho el Plan Nacional, los anuncios. Ya lo vemos ahí a nuestro columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola Javier, ¿Qué, qué tal, Ángela, Leslie? ¿Cómo están ustedes? bien, bien, aquí con frío. Sí, yo no, fíjate, pero bueno, Sí, lo después les noto, cuento. está muy de camisa está Sí, Javier. Casi arremangado, ¿no? estamos un poco lejos y un poco celoso del diputado Aedo, ¿ah? Así que yo me comprometo a que el próximo columna la vamos a hacer allá en la Ah, radio. ¿Ah? muy bien, muy bien. Oye, que tenemos un café imperdible, ¿ah? Tenemos un café imperdible. Así escuché. Oye, no, mira, el tema hoy día es el tema ya bastante conversado, del tema del litio, digamos. Eh, y a mí siempre me gusta poner las cosas un poco en contexto para que se entienda por qué el tema del litio. A ver, el litio, primero que nada, es un metal, el metal más liviano que la naturaleza nos ha dado. Yo soy químico y me sé la tabla periódica, entonces el litio es el número 3 de Oye, la tabla periódica, y tiene unas características bien especiales, porque el litio es capaz, ¿no es cierto?, en términos muy simples, de almacenar energía eléctrica. Algo que nos enseñaron siempre toda la vida, ¿no es cierto?, era que los electrones que se producían se transferían a la velocidad de la luz y tenían que ser ocupados en el mismo momento, si no se perdían. Bueno, la gracia del litio es que es como una jaula de electrones. ¿Ah? Uno puede almacenar los electrones en una batería y cuando se necesitan, se liberan los electrones. Entonces, esto es lo que ha permitido básicamente generar todo el proceso de electromovilidad en el mundo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que persigue es, ¿no es cierto?, sumarse a la carbón neutralidad. Es decir, que dejemos de depender de combustibles fósiles, ¿no es cierto?, y podamos ser fuentes renovables como la energía eólica y la energía solar, ¿no es cierto?, que no son permanentes. La naturaleza, ¿no es cierto?, es un poco celosa en eso. Pero lo que sí lo podemos hacer permanente a través del uso de las baterías. Y además, como los autos no pueden estar enchufados, digamos, permanentemente, en este caso, ¿no es cierto?, la electromovilidad parece ser la solución, ¿no es cierto?, en el largo plazo para el transporte, o para el transporte fundamentalmente liviano. Eso que ha generado una tremenda demanda de litio y, y con una incapacidad en el mundo de producir este elemento. ¿Y por qué? Porque el litio está en la naturaleza concentrado básicamente en dos tipos de productos, en rocas, y en Chile tenemos la ventaja de que la tenemos en salmuera, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es más fácil su producción, es más barata su producción. Entonces eso es lo más importante. En segundo lugar, esta escasez, ¿no es cierto? Como decía algún economista famoso por ahí, decía que el precio de las cosas es simplemente reflejo de la escasez. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con el litio en el mundo? Es que ante esta demanda importante se ha producido una escasez y el precio ha escalado a unos límites que jamás se pensaron. Yo acabo de estar revisando unos informes hechos por el Ministerio de Minería por ahí por el año 2010 y que proyectaban que el precio a largo plazo del litio iba a ser del orden de $5.000 la tonelada. Y básicamente yo creo que todos los proyectos que se habían analizado eran con ese precio. Pero o sea que el precio llegó a 80.000. O sea, se multiplicó por 16 veces lo que se pensaba. Y esto generó un boom económico, una riqueza de las compañías que producían litio, pero gigante. Al punto de que los ingresos por el litio no estaban en ninguna parte del presupuesto chileno. Y el año pasado se generaron ingresos del orden de $8.000 millones, que equivale más o menos al 10% del presupuesto nacional. Y para que se hagan una idea, eh, cuando se reemplazó el pilar solidario por la PGU, con la pensión garantizada, ¿no es cierto?, que hoy día está en el orden de los 200.000 pesos, ¿no es cierto?, para toda la población mayor. Eso cuesta más o menos $6.000 millones. O sea, esto podría ser una PGU por dos. Entonces, o sea, o es. Entonces, para Chile tiene una realmente importancia
porque realmente puede ser una gran fuente de ingresos para el país. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? El gobierno, por lo menos, le puso el cascabel al gato, dijo, mire, nosotros vamos a hacer algo para poder explotar esta riqueza. Qué bueno, ¿ah? Porque los anuncios anteriores era que hay que cuidar la naturaleza, ¿no es cierto? Que no importa que el país no creciera, que fin el extractivismo. Bueno, esto es extractivismo. Pero sí, con una condición importante, en que el Estado tiene que participar en una compañía que sea mayoritaria, que tiene que tener el 51%. Y eso significa que el Estado tiene que tener control. ¿Ah? Esto generó una gran revuelo, ¿no es cierto? Un poco de decepción en los agentes económicos, y rápidamente el gobierno salió a ponerlo esto en condicional, que el 51% no significaba necesariamente tener el control, sino que era más bien como un derecho a veto, que estaba, ¿no es cierto? El ministro Marcelo explicó muy bien esto con el tema de que los pactos de accionistas después podían determinar formas distintas de manejarlo, pero en el efecto concreto, aquí se manifiesta muy claramente, ¿no es cierto?, el componente ideológico del gobierno, ¿no es cierto?, en que el Estado aparece como la gran figura, digamos, importante. Y yo aquí es donde tengo mi gran discrepancia, digamos. Yo lo que creo es que las empresas públicas en general no son buenas empresas cuando tienen competencia privada, ¿no es cierto? Las privadas en general lo hacen mejor que las empresas públicas. Y yo aquí tengo algunos casos, por ejemplo, de países en que, por ejemplo, en Venezuela prácticamente todas las empresas son públicas. ¿Ah? Y yo no sé qué seguirá ir a Venezuela. Fíjense que en Argentina, por ejemplo, tiene un caso, o sea, parece hasta como Argentina privatizaron su empresa, digamos. Se privatizó YPF, que era la empresa petrolera más grande de Argentina. En Que es Brasil la que va a también. estar a cargo, que es la que está como involucrada en el litio en Argentina, justamente, YPF. También. Claro, y que después la restatizaron. Si esto fue gracioso, porque privatizaron YPF y la restatizaron. Y bueno, yo me imagino el estado que estará catastrófico de YPF. En Brasil, por ejemplo, hay dos compañías muy grandes, eh, bastante más grandes que Codelco, por ejemplo, que la petrolera brasileña, en que el Estado se dio el control en gobierno de Lula. Y hoy día Brasil, por ejemplo, solo la empresa se transa en bolsa y el gobierno solo tiene el 37% de las acciones, o sea, no la controla. Y es un buen ejemplo, Petrobras. ¿Ah? Una empresa que se expandió por todo el mundo, es una compañía que tiene un alto valor bursátil, se transa en la bolsa de Nueva York. Tenemos otro ejemplo de una minera grande brasileña, la compañía Vale, que es una de las principales productoras de hierro del mundo, en que el Estado se deshizo completamente de la empresa. Y es una empresa que se ha podido seguir desarrollando. Entonces, eh, y aquí en Chile, ¿no es cierto? Nuestras empresas públicas son Codelco, que el mismo actual presidente ha dicho que hubo problemas en la ejecución de los proyectos estructurales y que por eso la producción ha ido bajando y va a seguir bajando. Y mientras tanto, Codelco pierde su porcentaje fue la mayor productora de cobre del mundo el año pasado, pero casi por una coincidencia, digamos. ¿Ah? Pero probablemente lo va a dejar de ser pronto y cada vez con un porcentaje menor de la producción nacional de cobre. Tenemos el Banco Estado, que yo no sé si mueve la aguja, ¿ah? Como empresa estatal, digamos. Tenemos a la ENAP, que entrega bastante pocos recursos al gobierno, más bien ha capturado recursos del gobierno. Y tenemos el Metro, que todos los años más o menos pierde entre 300 y 400 millones de dólares. Entonces yo no sé si el Estado es un buen empresario. Tenemos ferrocarriles del Estado, que no digamos que funciona muy bien, digamos, porque yo no sé quién se ha subido al tren ahora último, digamos, como buen Ha alcalde. tenido sus atisbos. Yo creo que ahí en esa última que tú mencionas, yo creo que ha tenido ciertos atisbos, sobre todo con, por ejemplo, acá en la zona, con ciertas gestiones Sí, relacionadas, por yo ejemplo, creo que con el biotren es un buen ejemplo, sí, Sí. pero yo creo que yo estoy seguro que si el biotren fuera privado sería mejor. pero ¿Ah? yo creo que le cuesta. En el fondo, a lo mejor lo que se podría hacer en 2, 3 años, F lo está haciendo en 5, por ejemplo, o en 6. Por supuesto. Sí. Y el famoso proyecto del tren al sur del presidente Lago, que ahí quedaron construidas las estaciones y que no pasó nada. Entonces, Y ahora, entonces ¿cómo, yo Javier, tengo perdón mis que te dudas en interrumpa? esto. Sí, y ahí cómo se hace lo virtuoso, porque en el fondo tampoco el Mira, Estado se puede lo, lo desentender por virtuoso, lo, completo lo de estas virtuoso cosas. aquí, lo virtuoso aquí es entender que el litio es un boom. Hoy día hay un boom del litio. Y que esto no es permanente. O sea, yo no tengo duda de que el precio del litio va a bajar. Y va a bajar considerablemente. Y por lo tanto, nosotros Puede nos perdimos pasarnos, el boom. Javier, yo leía el otro día en una columna que si en el fondo también nos demoramos mucho
en hacer que las cosas, estos anuncios se concreten, capaz que nos pase con lo del salitre, que en el fondo puede haber algún A ver, país que cree algo artificial finalmente. yo creo que tecnológicamente hoy día se ve difícil, pero esto no va a ser para siempre y estos precios no van a ser para siempre, porque como yo le expliqué, ¿no es cierto? El precio es una muestra de escasez y los agentes económicos son muy rápidos. Con estos precios te llenáis de plata en cualquier lado, entonces van a hacer los proyectos en Australia, donde es más seguro, pero más caro, no importa, lo van a hacer igual. O lo van a hacer en Argentina, por métodos que yo no conozco, pero que seguramente también lo van a lograr. ¿Ah? Entonces, yo creo que esto de poner como condición que el Estado sea dueño del 51%, lo único que va a hacer es que esto lo va a poner más lento. Y esto lo ha dicho harta gente. ¿Ah? Entonces, la pregunta es que si realmente nosotros estamos pensando en nuestra población, como dijo recién, ¿no es cierto?, el diputado, pensamos en nuestra gente. La pregunta es por qué no se hicieron los mismos contratos que tiene SQM o el Bemarle, que son contratos de operación. Son unos contratos especiales de operación que también se hizo con los hidrocarburos, que no son concesionables, el litio tampoco es concesionable. Entonces, y se hace una licitación internacional para los recursos, para que una compañía privada venga, opere, y se hace una licitación pública, que ojalá la transmitan por televisión cuando llegue la oferta y se la gane el que ponga más plata. ¿Mm? Y con un royalty alto royalty, un pago upfront importante para pagar por estos recursos que valen mucho, y esto es muy rápido. Y esto pone en marcha una industria muy rápido. Resulta que con esta cuestión de que el Estado tiene que ser 51% dueño, la forma además es poco transparente, porque la pregunta es cómo se llevan estas negociaciones. ¿Cómo se va a hacer esto uy, de repente, déjame decirte, vamos a tener una compañía china de socio del Estado? Y a los chinos no les importa asociarse con el 49%. Porque China, si tiene un problema, va inmediatamente llega el embajador de China a la moneda. Entonces, da lo mismo ser dueño del 49%. Pero no una compañía privada, ¿no es cierto? Y sobre todo, capitales chilenos, si eso es lo más terrible. En Chile es muy difícil ser socio minoritario del Estado, prácticamente imposible. ¿Ah? Entonces, yo creo que con esto, primero que nada, es difícil que haya una buena competencia para poder hacer más recursos, y lo más importante es que creo que va a ser lento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Probablemente es que también esto creo que se va a trancar en el Congreso. Creo que esto no va a pasar en el Congreso, en la Empresa Nacional del Litio. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir probablemente, y ojalá por lo menos ocurra esto, es que los incumbentes, que son la compañía, ¿no es cierto?, SQM y Albemarle, probablemente van a negociar directamente con el gobierno el aumento de cuotas de producción. Entonces, con eso tampoco favorecemos la competencia, porque los que están instalados van a poder, ¿no es cierto?, aumentar rápidamente la producción, porque realmente lo que importa para Chile. O sea, el aporte del año pasado de SQM fue impresionante. Estas dos compañías se transformaron prácticamente compañías de ser multimetálica y de multiproducto, se transformaron prácticamente en compañías productoras de litio. Para que se hagan una idea, SQM más o menos aumentó sus ventas como compañía completa de 2.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares, explicados solo por el litio. El litio el año pasado generó ingresos por 8.000 millones de dólares, que antes eran, no sé, 500 o algo así, y generó 5.000 millones de dólares para el fisco desde SQM. Entonces, todas estas proyecciones, todo este boom, va a ser muy efímero, porque estos precios están incentivando a que rápidamente se pongan más proyectos ¿no es cierto?, en operación, pero lo más importante es que aquí hay algo de fondo atrás, y es que hay una demanda que va a estar insatisfecha por muchos años, por lo tanto los precios, si bien van a caer, van a tener, ¿no es cierto?, un nivel que permita que este sea un muy buen negocio. Para que se hagan una idea, estos son productos que son de volúmenes importantes. Para que se hagan una idea más o menos, mira, el año 2020 en la producción mundial era más o menos 400.000 toneladas de litio al año. Se llama litio carbonato equivalente, porque ese litio se produce de diversas maneras, pero se mide en Estados Unidos. Y el año 2030, es decir, en 10 años, se va a necesitar 4 veces más litio que lo que era el 2020. Y por lo tanto, esta demanda va a seguir, y por lo tanto, Chile lo que tiene que hacer es hacer rápidamente ponerse en producción, porque lo que durante la década del 2000 Chile producía el 50% del litio del mundo, y hoy día solo produce entre un 25 y un 30%. Y fue desplazado por Australia, que hoy día produce prácticamente la mitad, con recursos que son más malos. Nosotros tenemos mejor recurso minero.
¿Mm? Entonces yo creo que este es un tema que todavía está por verse. Creo que nos estamos perdiendo una oportunidad. Cada día que pasa es cada día que cuenta, porque la verdad es que aquí me parece que lo importante es tratar de generar recursos para que el Estado pueda hacer, ¿no es cierto?, asistencia social como corresponde. Así es, ojalá que se pueda ir puliendo finalmente estos anuncios y se llegue a lo que queremos siempre, a un consenso, a que las partes puedan estar conformes también con estos anuncios y finalmente lo que se aporte sea un desarrollo importante del país. Nosotros hemos recibido también a otros de nuestros columnistas que dicen, este es un motor importante para Sí. nuestro país y hay que tratar Sí, de utilizarlo de buena forma. y hay que disminuir la burocracia. Sí, sí, el problema es que la burocracia En es muy tantos killer. aspectos, Javier. Es muy killer, es muy asesina. Entonces empiezan con el Instituto Público Tecnológico del Litio y dicen que la tecnología está, si los privados la tienen, la tecnología, ¿para qué quieren inventarle más pega a gente del Estado? Si eso es muy loco, digamos. Si aquí lo que hay que hacer es rápidamente poner más industrias de servicio para que esas industrias generen impuestos y con eso se puedan cumplir, ¿no es cierto?, hacer buenas políticas sociales. Javier Álvarez, nuestro columnista, abriendo los fuegos también este día martes, el primero del quinto mes de 2023. Javier, te vamos a estar esperando para la próxima columna acá en el estudio. Con el Ahí, cafecito. voy a- Sí, ya te ahí, comprometiste. ahí nos vemos, sí, de todas maneras. Cuídate mucho, que estés Gracias. Que muy estén bien. muy bien, un abrazo, adiós. Igual para ti. Oye, sí, el tema del litio va a seguir siendo otro de los temas que seguramente vamos a seguir abordando en nuestros programas y que, por lo menos a nivel nacional, también ahí el gobierno va a tener que seguir dando explicaciones y a lo mejor moldeando este anuncio que hizo hace algunos días el presidente Gabriel Boric. Sí, claro, todavía falta el detalle. Es lo que Sí. se anunció todavía muy poquito en el fondo. Lo que han dicho también expertos que falta un poco conocer y así dar un poquito más de certezas también para el rubro ahí económico.